Mira, yo soy el doctor Oscar Fernández, soy un ginecólogo del Hospital Nacional en Salud, también soy doctor en el Instituto de Medicina Fetal de acá de la ciudad de Arequipa y también trabajo en la Clínica San Juan de Dios, ¿ya? Algunos de ustedes, creo que ninguno está de mi grupo el día de hoy, pero también rotan conmigo también en el Hospital Nacional, ¿ya? Y lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de RPM, que es la ruptura prematura de membranas. No es un tema nada complicado, es un tema sencillo, es un tema corto y que tienen que sí saberlo porque las preguntas que vienen sobre todo van dirigidas a casos clínicos, no son preguntas nada complicadas, entonces sería necio que fallen en ese tipo de preguntas. Ya vamos a desarrollar ciertos temas y al final vamos a ver algún tipo de preguntas como en el examen, ¿ya? Si tienen alguna duda me pueden interrumpir sin ningún problema o si no hacia al final de la exposición. ¿Les están dejando las diapositivas o no les están dejando las diapositivas? Sí, no hay ningún problema entonces, ¿ya? En el primero vamos a ver lo que es RP. Me van a disculpar que esté sentado, pero estoy por guardia, así que ya no aguanto. ¿Ya? ¿Qué es la RPM? Vamos a hablarlo el día de hoy en diferentes temas. Vamos a ver primero lo que es la definición, lo que es la etiología, lo que es el diagnóstico, lo que es la clasificación y finalmente vamos a ver o tratar lo que es el manejo de lo que es RPM. De repente de todo lo que vamos a hablar, ustedes van a encontrar fácilmente lo que es la definición, la etiología también. Y depende de lo que nos va a importar más es el manejo del diagnóstico y sobre todo el manejo que van a tener ustedes. Tanto en su parte clínica como a ustedes les importa actualmente para el momento de su examen. Casos clínicos les va a venir bastante ahora de RPM y también lo que son las complicaciones de los de RPM. ¿Ya? La definición de lo que es ruptura prematura de membranas, hay múltiples definiciones, pero en pocas palabras, ¿qué es? Es la ruptura de las membranas ovulares que se da antes del trabajo de parto, en cualquier momento. Antes del trabajo de parto de su CRPM. ¿Ya? Esa es justamente la definición de lo que es el CLIC de Barcelona. Y esta definición que está abajo es de lo que es el CTO y el MIR, que es la pérdida de integridad de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto con la consiguiente salida de líquido amniótico. Si se dan cuenta, la definición es algo sencillo, no es nada complicado. Ya es justamente como lo dice su nombre, no es nada difícil. Y vamos a ver la incidencia. ¿Por qué es importante la incidencia? Porque si se dan cuenta en la parte de abajo que estoy diciendo, que representa un 20-30% de los partos prematuros a nivel nacional. ¿Y por qué es importante esto? Porque trae consigo todas las complicaciones que son propias del parto prematuro, sobre todo a nivel de neonato. ¿Ya? A nivel internacional, de los partos prematuros de CRPMs oscilan entre un 2 a 4%, mientras que los a términos oscilan un 8%. Y miren la diferencia a nivel nacional. Si se dan cuenta es casi el doble. En pretérminos, ¿cuánto oscilan? Entre el 16 al 20% y en atérminos entre el 15 al 30%. ¿Por qué creen que puede pasar esto? Y es por muchos factores como vamos a ver adelante, pero sobre todo es porque todavía en el Perú, a nivel nacional, no tenemos un control adecuado de lo que es el parto. Las gestaciones son información adecuadas, también lo que es el descanso médico, lo que no es de un buen cuidado de cada paciente, etc. Y ahora ya vamos a tratar lo que es la etiología. En la etiología, cuando ustedes lean sus diferentes libros, se van a dar cuenta que ponen la causa de RPM es multifactorial. No es solamente que tenga un factor, es multifactorial, ¿ya? Y de estos, los más importantes, ¿cuáles son? Antecedente de RPM y parto pretérmino, antecedente de cirugía cervical con cuello o corto o no, defecto local de las membranas, alteración también en lo que son nutricionales en los pacientes, ya en esta parte lo que es polidramia, embarazo múltiple, hipercontractilidad uterina, incompetencia cervical en algunos pacientes. De repente lo que más les va a llamar la atención, sobre todo en partos pretérminos, son la infección cervicovaginal asociada a la clamidia, tricomona, etc. Lo que es placenta previa, feto empodálico en transversa o anomalías congénitas fetales, como son alteración como puede ser un hidrops fetal, alteración a nivel de lo que es la cabecita o a nivel de la pared abdominal. ¿Ya? Estos marcadores de rotura uterina, de rotura de prematura de membranas, son sacados del GABE, luego se los pueden repasar con su factor también que está influenciando. De repente, de los que hemos mencionado anteriormente, también acá en el GABE mencionan lo que es el índice de masa corporal bajo en los pacientes. Y igual los factores de riesgo, pero eso ya divididos en lo que son factores de riesgo asociados tanto a la mamá, al embarazo y a los hábitos propios de la gestante. Patología genital, cirugía genital previa en la paciente, como que le hayan hecho, digamos, algún tipo de conofrío, algún tipo de traquilectomía, etc. Cerclaje también en caso de pacientes, desgarro cervical, incompetencia cervical, como ya lo mencionamos anteriormente, malformación uterina, procesos infecciosos en la paciente, cervicitis, vaginitis, etc. Y patología gestacional. De repente lo más común que van a encontrar acá en lo que es RPM es lo que es embarazos múltiples, gemelos, trillizos, etc.
también asociado al polidramnios, ya sea o no a lo que es algún tipo de alteración a nivel fetal, como son patologías gástricas, urinarias, etc. Desproporción fetopélvica, una mala posición fetal, lo que mencionamos hace un rato, fetos en transversas, en oblicuas, etc. Un antecedente de RPM pretérmino previo, también cuando están pacientes asociados a hemorragias anteparto, y lo que es abrupto placentario. Y en lo que son hábitos de la mamá, sobre todo lo que están asociados a tabaco, drogadicción y lo que es la actividad sexual. La actividad sexual, sobre todo, no es que esté contraindicada la actividad sexual durante el embarazo, pero hay algunos factores como son los liberadores de prostaglandinas que pueden afectar o asociarse más a lo que es RPM, ¿ya? Y la fisiopatología. ¿Ya? La fisiopatología, cuando ustedes lean, se van a dar cuenta que es desconocida, pero pueden estar descritas múltiples variedades de eventos, entre ellos lo que son una infección ascendente de las bacterias del canal vaginal hacia el cuerpo uterino, la distensión uterina, sobre todo en lo que son polidramnios, embarazos múltiples, el estrés propio de la paciente o pacientes asociados a sangrados como placenta previa, amenaza de parto prematuro, etc. Estos factores van a desencadenar una cascada inflamatoria, lo cual va a afectar a nivel de la membrana ovular, el corión, el amnios, con una consiguiente liberación directa de lo que son proteasas. Las proteasas, la más importante y lo que le han tomado en los exámenes previos, es la metalproteasa tipo 1, que es uno de los factores más importantes que desencadenan lo que es la RPM. Además de la metalproteasa tipo 1, también está asociada a citoquinas locales y a liberación de prostaglandinas que van a dar origen o van a dar finalmente lo que es la ruptura prematura de membranas. Y ya acercándonos a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico, en el cuadro clínico, primero que es más importante el cuadro clínico. ¿Qué vemos en el cuadro clínico de la paciente? ¿Qué creen que es? Lo más común que es pérdida de líquido, ¿verdad? La paciente va a venir diciendo he perdido líquido, ¿ya? Pero muchas pacientes van a venir a ustedes chicos diciéndoles no, solamente mojó la truza. Cuando una mujer, una gestante pierde líquido, no es que moja la truza. Ustedes han visto las películas cómo pierden las mujeres cuando rompen bolsas, se han dado cuenta que mojan hasta las rodillas, el tobillo, literalmente es así. O sea, eso de las películas no es broma. Cuando una paciente rompe bolsas, en verdad rompe bolsas y se moja hasta abajo. Entonces la paciente lo primero que va a indicar es que se ha mojado o toda la truza o todo el pantalón o hasta las piernas. Pacientes que refieren que están mojando un poquito la truza, puede ser que vamos a ver más adelante lo que es flujo vaginal, flujo propio del embarazo, algo fisiológico o incontinencia urinaria. El cuadro clínico que vamos a investigar en la paciente, sobre todo lo que es la anamnesis, evaluar justamente los factores de riesgo y qué nos cuenta la paciente. Y lo vamos a comprobar a través del examen físico, la evolución del estado general de la paciente, las funciones vitales, que es también, como vamos a ver más adelante, para ver lo que es riesgo de infección, examen del abdomen. ¿Qué creen que pasa con el abdomen de una gestante cuando pierde líquido? Baja, ¿verdad? La altura uterina. Si la paciente tiene una altura uterina de 25, 26, de repente va a venir en 2 días con el rotobolsas en 23, 22 o 21, porque toda la cantidad de líquido que tenía dentro de su barriguita lo va a perder. ¿Ya? La paciente le hablamos en posición de litotomía y ¿qué vamos a hacer? Colocar el espectro. Si a simple vista no se ve pérdida de líquido, lo que vamos a hacer es obligar a la paciente a que haga maniobras de Valsalva, que puja o que tosa. Y si cuando puja o tose sale el líquido, ya comprobamos que hay un RPM. En este momento, además de evaluar que está perdiendo líquido, también evaluamos las características propias del líquido transvaginal, que tiene que ser normalmente transparente, sin mal olor, no fétido, etc. y en regular cantidad. A partir de este momento, ¿por qué es importante hacer un diagnóstico al momento del ingreso a la paciente? Porque luego de esto los tractos vaginales van a estar proscritos o solamente en caso de ser necesario. Es por eso que es importante que hagan un primer diagnóstico que sea certero, ¿ya? Lo que les decía, las características del líquido transvaginal. Y por el contrario, una paciente que ustedes no logran comprobar, pero la paciente te indica, digamos, viene, no, he perdido líquido hace 2 días, pero cuando ustedes la ven a la paciente, no encuentran pérdida de líquido, pero yo le hago la ecografía y en la ecografía le encuentro un oligohidramio, es decir, disminución de líquido amniótico, igual lo ideal es que la paciente la manejen como un RPM, por lo menos una observación de 24 a 48 horas. ¿Qué hacen con la paciente? La hospitalizan, la pasan a observación y la observan con un paño vaginal para ver si en verdad hay pérdida de líquido. Porque cuando se rompen las membranas, no es como que la membrana se rompe y luego se cierra. Una vez se rompe la membrana ovular, no se vuelve a regenerar. Entonces, si la paciente en verdad ha perdido líquido, lo va a seguir perdiendo en los 2 o 3 días que se quedó hospitalizada. Si en 2 o 3 días la paciente no se evidencia pérdida de líquido, posiblemente haya sido una falsa ruptura prematura de membranas y sea otra causa. Otra causa de oligohidramios hay un montón. Causas fetales, causas placentarias, causas también maternas. Entonces, no solamente puede haber oligohidramios asociados a RPM, ¿ya? Y, bueno, seguimos con el cuadro clínico. Puede haber RPM sin infección intraamniótica,
que es la pérdida de líquido por cuello uterino antes de inicio del trabajo de parto, y que la paciente va a estar con funciones vitales estables, que es sobre todo evalúa de la paciente frecuencia cardíaca y temperatura. Y lo que es el RPM con infección intraamniótica. En este tipo de pacientes vamos a ver que hay una pérdida de líquido, ¿cómo va a ser? Turbio, con mal olor, la paciente va a estar con temperatura mayor de 38, taquicardia materna, taquicardia fetal, irritabilidad uterina, o también puede llegar en casos ya extremos a lo que es la sepsis o un choque séptico. Y esto que es el diagnóstico diferencial de justamente lo que les decía hace un ratito de lo que es RPM. Tenemos que ver cuáles son los diagnósticos diferenciales. El primero y el más común, lo que es el flujo vaginal. Muchas pacientes creen o confunden lo que es la ruptura prenatal de membranas con lo que es secreción vaginal, ¿ya? Y sobre todo las primerizas. ¿Por qué? Porque todo es nuevo para ellas. Entonces van a asociar o van a creer que lo que es el flujo vaginal, que es justamente el líquido amniótico. ¿Cómo huele el líquido amniótico? Como lejía, muy bien. Otro que tenemos que descartar que sean leucorreas también propias del embarazo. Acuérdense que fisiológicamente también a nivel del canal vaginal hay un aumento de la secreción vaginal propio del cambio del pH durante el embarazo, que es algo normal y que aumenta en las últimas semanas del embarazo. Segundo, también la incontinencia urinaria, que es también propia del embarazo por la acción de la progesterona. También en pacientes que eliminan el tapón mucoso, sobre todo cuando hay inicio de trabajo de parto. Algunas pacientes creen que esa eliminación del tapón mucoso, que es medio rosadito, que es ligeramente transparente, puede ser igual pérdida de líquido, pero en la cantidad se van a dar cuenta que no es lo mismo, ¿ya? Y finalmente, en aquellas pacientes que tengan relaciones sexuales durante la gestación, pueden confundir a veces el mismo semen que se queda en el canal vaginal con pérdida de líquido, ¿ya? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales de lo que es justamente el RPM. ¿Ya? ¿Y qué exámenes auxiliares vamos a ver en estos pacientes para hacer el diagnóstico? El interrogante más conocido y el más antiguo, ¿cuál es? El test de nitracina. Es un test que es antiguo es poco. Entonces lo van a encontrar todavía en los libros. Pero si se van a algunos a su residencia o se va a estudiar a otro lugar, se van a dar cuenta que el test de nitracina ya está completamente desfasado. Pero apréndanselo por si les toman el examen. El test de nitracina justamente es para ver qué, el pH vaginal. Acordándonos que justamente el papel de nitracina va a virar a olor amarillo verdoso si el pH es 5, es decir, que no hay RPM. Va a teñirse medio verdoso azulado cuando el pH es 6, es sugestivo de RPM. Y finalmente se va a teñir azul completamente cuando el pH es mayor a 6, y ese ya nos va a comprobar que hay RPM, ¿ya? El otro test que también es un poco antiguo es el test de Fer o el de lecho, que es simplemente sacar lo que es el líquido amniótico y lo vamos a poner en una lámina y lo vamos a pasar a un microscopio. Y ahí que vamos a ver, como en la imagen lo nota, imágenes de lecho. Eso también nos hace el diagnóstico. Eso también era antiguamente porque como no teníamos los compuestos necesarios, que hacían en los hospitales, en los puestos de salud, un poco de secreción vaginal en la lámina y automáticamente lo pasaban a un microscopio y visualizaban justamente si había lecho o no. Lógicamente eso era en pacientes que tenían dudas, porque si la paciente viene expulsando una gran cantidad de líquido amniótico, no tiene mucho sentido que le hagan ni el test de nitracina ni el test de lecho, ¿ya? Otro tipo de examen es lo que es el colpositograma, que es tomar un cc de líquido de fondo vaginal y hacer dos frotis, uno para tinción de Papa Nicolau y otro para tinción con colorante azul de Nilo. Y en ambas pruebas vamos a ver justamente lo que son células fetales. También puede servir. De repente un examen ya complementario, que es lo que es la ecografía obstétrica, en la que vamos a evaluar el índice de líquido amniótico. Lógicamente, si hay un RPM, la cantidad de líquido amniótico va a estar disminuido en comparación a sus controles previos. Si una paciente me viene y la semana pasada la he evaluado y le he encontrado un ILA en 10 y hoy día me viene y le encuentro un ILA en 2, lógicamente habría alguna razón para que el ILA baje de 10 a 2, entonces posiblemente sea por un RPM, fuera que tengo que evaluarla con la historia clínica. La amniocentesis, que también es estudiando lo que es la fluoresceína en la careta amniótica. Esto solamente es en pacientes indicadas que no sean a término, ¿ya? Que se coloca a través de la amniocentesis en lo que es la fluoresceína. ¿Y qué va a pasar con la paciente? Al instilarlo a través de la cavidad abdominal, en 30-60 minutos, por vía vaginal la paciente va a terminar eliminando una sustancia media azulada por la vagina, ¿ya? Lógicamente con todos los riesgos de lo que es una amniocentesis. Y las pruebas bioquímicas, que son las pruebas más actuales, ¿ya? Cuando se define lo que es sensibilidad y especificidad a lo que es el diagnóstico de RPM, estas pruebas son las que tienen un mejor diagnóstico. Tanto lo que es la fibronectina, lo que es también la placenta, la microglobulina placentaria alfa tipo 1 y también lo que es el factor de crecimiento similar a insulina.
Estas pruebas son justamente como la prueba de embarazo, igualito. Ustedes ponen un poco de líquido amniótico y automáticamente en los cassettes les va a salir si es justamente líquido amniótico o no. Estas pruebas son caras y son caras, pero por ejemplo en España ya son manejadas a nivel, digamos, a nivel del Estado. En cambio todavía en el Perú no. O sea, en el Perú que nos queda usar las demás cosas, ¿ya? Pero si ustedes hagan alguna afuera se van a dar cuenta que todas estas pruebas bioquímicas ya existen en el mercado. ¿Qué otros exámenes voy a tener que tomar en la paciente? Muy bien, si ya hago el diagnóstico de lo que es un RPM, lo que me preocupa a mí sobre todo, como vamos a ver al final, son las complicaciones de esta misma patología. Y hay que ver, para ver que haya infección o no, ¿qué tengo que evaluar? Primero el hemograma de la paciente, voy a tomar un hemograma seriado cada 24, 48 horas, lo que es el PCR, también seriado, cada 2 a 3 días, ¿ya? Un gran de líquido amniótico, cultivo de líquido amniótico, glucosa en líquido amniótico, lo que es pruebas de bienestar fetal, como el monitoreo fetal, lo que también es valoración de la concentración de la interleucina 6, que también es un marcador sobre todo lo que es RPM en suero materno, y estas pruebas se pueden realizar sobre todo las primeras, el hemograma y el PCR, cada 24 a 48 horas, y en caso de pacientes estables cada 3 días. ¿Ya? Sobre todo estas pruebas, ¿para qué me sirven? Para ver el riesgo de que la paciente tenga o no, que es la peor complicación, lo que es la poliomioitis, que vamos a ver más adelante. Ya, una vez ya sabiendo cómo vamos a hacer el diagnóstico de la paciente, ya sabemos qué tipo de paciente nos va a venir o qué cuadro clínico va a presentar, tenemos que clasificar a las pacientes. ¿Ya? Y esa clasificación se va a dar de acuerdo al momento en que se produce, que puede ser RPM pretérmino menor a 37 semanas o RPM en término mayor a 37 semanas. Y en las pretérminos hay una pequeña separación entre la semana 34 y 37, hay una separación entre la semana 24 y 34 y las que son menos de 24 semanas. ¿Y por qué es esa separación? Sobre todo porque es la viabilidad fetal. Lógicamente un feto menor de 24 semanas tiene pocas chances de salir adelante, mientras que un feto entre 24 y 34 semanas con la maduración y con los cuidados necesarios tiene un mejor pronóstico. Y lógicamente un feto mayor de 34 semanas en un lugar adecuado tiene muy buen pronóstico. ¿Ya? Y lo que es embarazos a términos, que lógicamente el manejo es diferente. Entonces depende, primero en el momento en el que se dio, segundo también está de acuerdo a su evolución. La clasificación también puede ser de acuerdo a su evolución. En aquellas RPMs que están asociadas a infección intraamniótica y aquellas RPMs que no están asociadas a infección intraamniótica. ¿Y por qué es importante lo que es la clasificación de lo que es RPM o no? Para que ustedes lo conozcan. Sobre todo es importante para lo que es el manejo, ¿ya? De todo lo que hemos visto, que es la parte teórica, que nos han dado cuenta, no es nada complicado la parte de RPM, es algo sencillo, tanto lo que es la definición, el diagnóstico, los exámenes auxiliares, son más o menos algo de lógica, es más o menos en pensar qué va a pasar durante el embarazo y qué hay que hacer en cada uno de sus casos, ¿ya? Lo que les puede a ustedes complicar, entre comillas, de repente es el manejo. ¿Y por qué? Porque el manejo, porque tienen que ser estrictos en el manejo. En las preguntas que les van a venir en casos clínicos, sobre todo vienen dirigidos a ese tipo de cómo van a hacer el manejo ustedes. Y en el manejo no es que se pueden equivocar, no es que sí, no. El manejo ya está determinado a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, si en el manejo, en las guías dice que más de 34 semanas se acaba el embarazo, se acaba el embarazo. No es porque la paciente esté bien, no. Acá ya están los protocolos establecidos y las preguntas vienen dirigidas así. Tanto en lo que les va a venir en su examen al final de fase, como cuando ustedes quieran dar su examen para lo que es su internado, su residencia, son el mismo tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, primero el manejo de lo que es la rotura prematura de membranas en gestación mayor o igual a 34 semanas. En este tipo de pacientes, ¿qué se va a hacer? Finalizar la gestación de forma inmediata en las siguientes 24 horas. Es decir, una paciente que ya tenga RTM más de 34 semanas, en las guías por lo menos nacionales se dice que se acaba el embarazo. En algunas guías internacionales entre 34 y 36 se les da chance todavía de maduración al feto, pero en las guías nacionales que se usan tanto de MINSA de Salud y el Instituto Nacional Materno Perinatal son justamente el término de embarazo en forma inmediata. ¿Y cuánto tiempo tenemos para terminar el embarazo? 24 horas, ¿ya? Con estas 24 horas que vemos el embarazo hay un menor riesgo de poliomioitis, tanto clínica y también menor riesgo de lo que es endometritis, que justamente va a usar una actitud terapéutica expectante. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a acabar el embarazo? Se puede acabar tanto por vía alta como por vía baja. Si la paciente tiene condiciones para acabarlo por vía vaginal, es lo ideal. Siempre en una RPM lo ideal sería que acabe la paciente por vía vaginal, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga condiciones obstétricas, es decir, que el feto tenga un peso adecuado, que la paciente tenga una buena pelvis y que la posición fetal sea la adecuada, ¿ya?
Y el método de finalización puede ser a través de prostaglandinas, lo que es el misoprostol, o también puede ser a través de lo que es la oxitocina. ¿Ya? No existe evidencia suficiente para justificar la profilaxis antibiótica en RPMs a término. En pacientes que tienen RPM más de 34 semanas y que en teoría vamos a acabar el embarazo en menos de 24 horas, no hay ninguna evidencia a nivel internacional de que dar antibiótico ayude en algo. En este tipo de pacientes, acuérdense qué tipo de pacientes es. Ya, ahora, que algunas veces igual en las guías les pueden dar o no antibiótico, pero eso no mejora lo que es clínicamente tanto el estado fetal ni el materno, ¿ya? Ahora, si pasa más de 34 semanas y la paciente por algún motivo se ha quedado en su casa, pónganse que la paciente ha roto bolsas una semana, ya tiene 35 semanas y ella recién viene el día de hoy al hospital, en este tipo de pacientes sí es diferente, porque su fase de latencia ya pasó más de 24 horas, está casi una semana en esa fase de latencia. En ese tipo de pacientes sí se indica lo que es el antibiótico. ¿Ya? Así también si una paciente está hospitalizada y por algún motivo no hemos podido hacer desencadenar lo que es el parto en las primeras 24 horas, por ejemplo, le pongo misoprostol, estoy madurando el cuello, pasa un día, 2 días y la paciente no arranca trabajo de parto, también en este tipo de pacientes se indica lo que es la antibiótico-terapia. ¿Y qué antibiótico utilizamos? Los más comunes, lo que es la ampicilina o la cefazolina. Ampicilina 2 gramos cada 6 horas, o si tiene alergia, lo que se puede utilizar lo que es la clindamicina. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos visto las pacientes que son mayor o igual a 34 semanas, es decir, las que ya se han pasado el punto de corte. Y ahora vamos a ver las pacientes que tienen menos de 34 semanas. En las pacientes que tienen menos de 34 semanas, tenemos que lo más importante cuando nos llega una paciente que ha roto bolsas y que es prematuro, es primero saber sobre todo, fundamentalmente, cuántas semanas tiene exactas. ¿Y cómo lo vamos a determinar? A través de la ecografía del primer trimestre, es decir, la ecografía genética. A través de la ecografía genética vamos a determinar si la paciente, su fecha de última regla es confiable o no. Muy bien, si la paciente ya datando exactamente cuántas semanas tiene, determinamos que tiene menos de 34 semanas, tenemos que ahí ya pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Descartar la presencia de otros factores de riesgo, justamente a través de la historia clínica y el examen físico. ¿Ya? Igual lo que les dije hace un momento, y si ya hacemos el diagnóstico de RPM, en estas pacientes lo ideal es evitar los tactos vaginales. ¿Por qué es ideal evitar los tactos vaginales? Para evitar la predisposición justamente al ascenso de las bacterias del canal vaginal hacia el útero. ¿Ya? En estas pacientes, ¿qué vamos a comenzar? Todavía se va a hospitalizar, no hay ningún manejo ambulatorio de RPM. Una paciente rompe bolsas y automáticamente su manejo es hospitalario. ¿Qué vamos a hacer? Control de signos vitales maternos cada 6 a 8 horas, especialmente lo que es frecuencia cardíaca y temperatura. ¿Qué más hacemos con la paciente? Iniciamos, en este tipo de pacientes, iniciamos antibiótico profiláctico. Así como les dije que en las pacientes más de 34 semanas iniciar el antibiótico no era necesario o dependía mucho de la guía, en las que son menos de 34 semanas, en todas las guías que hay, tanto nacional como internacional, se inicia antibiótico terapia, en todas, ¿ya? ¿Y qué antibióticos vamos a utilizar? Lo que les dije hace un rato también, ampicilina o cefalosporinas de primera generación, generalmente se usan por vía endovenosa, 2 gramos cada 6 horas, y se suele complementar con lo que son macrólidos. ¿Qué macrólidos tenemos a la mano acá en el Perú? Acitromicina, eritromicina, que son muy comúnmente usados, ¿ya? Y en lo que es, digamos, y si ustedes están afuera, tienen tanto la eritromicina también vía endovenosa, que también se puede utilizar, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el uso del antibiótico? Va a reducir la morbilidad tanto materna como fetal. Hay otros esquemas que pueden revisar en algunas guías, como son el clindamicina más Kenta, clindamicina más cefalosporinas, otro tipo de antibióticos cuando hay resistencia justamente en el cultivo líquido amniótico. Por ejemplo, este cuadrito que les he puesto, la antibiótico-terapia que se da en el Clínica de Barcelona. En Barcelona se da, por ejemplo, antibióticos de amplio espectro, asociado a ampicilina 2 gramos cada 6 horas, asociado a ceftriaxona 1 gramo cada 12, más claritromicina 500 cada 12 vía oral. Como se han dado cuenta, el esquema a nivel nacional, que es el que les he puesto acá con el de Clínica de Barcelona, difiere un poco. Ya, pero finalmente tiene el mismo propósito, que es justamente evitar las complicaciones tanto maternas como fetales. ¿Qué más vamos a hacer en la paciente que tiene unas 34 semanas si hacemos el diagnóstico de RPM? Segundo, y de importancia, es la modulación pulmonar. ¿Y cómo hacemos la modulación pulmonar? A través del corticoide, betametasona o dexametasona. A nivel del estado, solamente hay dexametasona. Tanto en MINSA como en salud solo hay dexametasona. Tienen que aprender a saber cómo son las dosis. 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis de dexametasona, o de betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Los tocolíticos. ¿Qué son los tocolíticos? Aquellos medicamentos que van a inhibir las contracciones en justamente la gestante. ¿Cuándo uso tocolíticos? ¿Ya? ¿O cuándo no los uso?
En mucha literatura indican que los topolíticos están contraindicados en RPM. Pero si hay una chance y una oportunidad de usar topolíticos, solamente es en aquellas pacientes que le damos chance de maduración pulmonar. Es decir, solamente en aquellas que tienen menos de 34 semanas y que quiero ganar esos 2 días para que la paciente acabe su maduración pulmonar, el feto en este caso. Solamente le podría dar topolíticos durante esos 2 días, que es la maduración pulmonar. Acabamos la maduración pulmonar y se retiran automáticamente los topolíticos. ¿Ya? Y lo que es la neuroprofilaxis con el sulfato de magnesio, lo podemos utilizar, claro que lo podemos utilizar, pero solamente en gestantes menores de 32 semanas. Acuérdense que la neuroprotección solamente es hasta la semana 31,6. En esas pacientes, además de dar lo que es maduración pulmonar, también hago lo que es la neuroprotección cuando ya hay inminencia de parto. Acuérdense que la neuroprotección se tiene que dar durante el trabajo de parto y es lo ideal que esté al momento de que el bebito nazca, esté con la paciente con neuroprotección. El manejo expectante mediante el control estricto, que es importante acá, en menos de 24 semanas, igual, el manejo expectante solamente se puede en aquellas pacientes que hacemos un control seriado de lo que es hemograma y PCR. Si una paciente me llega con 25 semanas, ¿puedo esperar? Sí, puedo esperar que se roto bolsas, pero lo ideal es esperar ¿hasta cuándo? Hasta que yo encuentre en la paciente signos de infección. Mira, cuando hay signos de infección, como vamos a ver más adelante, se acaba el embarazo. Ahora, hay una parte que es, digamos, un poco todavía que está en estudio, que son las gestantes de menos de 24 semanas. Las gestantes de menos de 24 semanas son fetos que tienen poca posibilidad, poca chance de vida. Entonces, en eso va a depender de qué, del lugar donde estén. En España, por ejemplo, existe la posibilidad de que la madre pide el término del embarazo cuando hay un RPM de menos de 24 semanas. En el Perú no. Pero lógicamente el riesgo que tiene el feto es mucho mayor tanto de infección como también de que tenga problemas respiratorios. Las complicaciones, ya nos falta poco, chicos, vamos a acabar, lo que son 4 o 5 diapositivas más, ¿ya? En las complicaciones va a haber complicaciones tanto maternas como fetales. En las maternas, la que vamos a ver más, y la más importante, y la que van a tomar el examen de ustedes, ¿de qué es? De la coriamnoides, que es justamente la infección de las membranas ovulares, que puede haber también una endometritis puerperal, puede haber también una periperitonitis secundaria a la infección, una sepsis materna o una también infección de las zonas operatorias o infección de la zona del parto vaginal, lo que es la episiotomía y el episioterapia. Y las complicaciones fetales, ¿cuáles son las más comunes? Infección neonatal, sepsis neonatal, asfixia perinatal, apagar bajo peso al nacer, justamente en los recién nacidos, lo que les decía hace un ratito, lo que es la hipoplasia pulmonar, que el bebito haga el estrés respiratorio, hemorragia intraventricular o deformidades ortopédicas por la ausencia de líquido amniótico. ¿Ya? Y de estas complicaciones, la que me importa a mí que ustedes sepan y que se vayan con el día de hoy, que conozcan, es sobre todo lo que es la coriamnoides. ¿Y qué es la coriamnoides? Es la infección del líquido amniótico y de sus membranas ovulares, secundaria a una ruptura prematura de membranas por lo general. Sí es cierto que hay coriamnoides que no han estado asociados a RPMs, hay casos sí, pero la mayoría de coriamnoides está asociada a lo que es RPM, ¿ya? Y para esto tienen que saber ustedes qué cosa, los criterios de Gibbs. Y los he puesto en negrito porque eso le toman el examen. Creo que todos los años se han tomado criterios de Gibbs. Entonces, repásenlos porque es una pregunta fija que le van a tomar en el examen. Y los criterios de Gibbs, que son fiebre materna más 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Taquicardia materna, taquicardia fetal, irritabilidad uterina, leucocitosis materna o líquido amniótico purulento o maloliente. Entonces, esto lo van a repasar porque es algo que les van a tomar sí o sí. Y en caso de coriamnitis, ¿qué hacemos? Lo más importante que acuérdense que en el caso de coriamnitis, lo que hay que hacer es terminar el embarazo. No importa que la paciente tenga 25, 26, 27, 35 semanas, ante el diagnóstico de una coriamnitis, automáticamente el manejo es acabar el embarazo. ¿Ya? En este tipo de pacientes no hay una conducta expectante. Una vez ya se le mete a la paciente con el diagnóstico de coriamnitis, el manejo inmediato es terminar el embarazo, ya sea por vía abdominal o por vía vaginal. ¿Ya? Y lo más importante es que en este tipo de pacientes lo que se va a dar es antibiótico de amplio espectro. Así como les dije que al comienzo se utilizaba ampicilina, ampicilina o cefalosporinas para lo que son RPMs en forma de antibiótico profilaxis, en las pacientes con diagnóstico de coriamnitis por lo menos se da doble antibiótico. Se puede utilizar hasta triple antibiótico y se asocian lo que son tanto la ampicilina, se puede usar también aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera o cuarta generación y también se puede utilizar lo que es vancomicina, meropenem, etc. Es decir, es una escala mucho mayor. ¿Ya? Y les voy a dejar, chicos, estos son 2 flujogramas para que los repasen ustedes. Un flujograma es de la maternidad, justamente el del lado izquierdo es de la maternidad y el del lado derecho es de lo que es el GLIF de Barcelona. ¿Ya?
se van a dar cuenta que difiere ligeramente, sobre todo en el uso de antibióticos, pero luego finalmente, y bueno, y también en los marcadores. Como se dan cuenta en el manejo de lo que es RPM, ellos sí ponen en su manejo lo que son las pruebas bioquímicas. Este Quantum es justamente un marcador bioquímico, que ellos tienen la capacidad para hacerlo, a diferencia del Perú que no tenemos, ¿ya? Por luego el manejo es muy similar, ¿ya? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Comenzando con el tema de RPM, es un tema corto, es un tema sencillo, y que si repasan son preguntas fáciles, ¿ya? Y ahora vamos a ver 4 preguntitas que son preguntas tipo de examen, para que ustedes puedan ir bien, a ver si han entendido. A ver. En una paciente, ¿qué conducta adoptaría con un embarazo de 36 semanas de gestación y una rotura prematura de membranas de 30 horas de evolución? A. La internamos, usamos antibióticos, terminamos el embarazo. B. Le internamos, le damos tocolíticos hasta la semana 38 más antibiótico. La C. Le internamos y le maduramos los pulmones más antibiótico. La D. La internamos y esperamos. O E. Ninguna es correcta. ¿Cuál creen que sea, chicos, la correcta ustedes? La verdad. Porque es la paciente que tiene más de 36 semanas. Ya más de 34 semanas que dijimos, se acaba el embarazo en forma inmediata. Ahora, ¿le puedo dar antibiótico? Dijimos que sí puede ser en todo caso. Le damos antibiótico, ya si quieren le dan antibiótico, le internan y acabamos el embarazo en forma inmediata. Acá la respuesta sí es la A. Muy bien, esa es otra pregunta de RPM. Entre los factores de endometritis puerperal se encuentran los siguientes, excepto RPM, vaginosis bacteriana, trabajo de parto prolongado, policistolia. ¿Cuál es la incorrecta? ¿La RPM causa endometritis puerperal? Dijimos que sí, ¿verdad? Hace un momento. Entonces, ¿la vaginosis bacteriana causa endometritis puerperal? Puede ser. ¿Trabajos de partos prolongados causan endometritis puerperal? También puede ser por la cantidad de tactos que hacen a la paciente. En cambio, la policistolia no tiene nada que ver con lo que es endometritis puerperal. Acá la incorrecta es la A. La siguiente pregunta: en una paciente embarazada de 36 semanas con rotura prematura de membranas y efecto en presentación cefálica. Las siguientes son conductas posibles, excepto la topolizo, uso profilaxis antibiótica, la homologación cervical uterina y reposo en cama. ¿Cuál no debo utilizar? ¿Cuál dijimos que no? La A, ¿verdad? ¿Por qué? Acuérdense que no damos tocolíticos en pacientes más de 34 semanas, solamente doy tocolíticos para maduración pulmonar. Si la paciente tiene más de 34 semanas, ¿voy a madurar pulmonarmente algo? No, ¿verdad? ¿Le voy a dar profilaxis antibiótica? Le puedo dar. No es necesario, pues le podemos dar. Maduración cervical uterina, ¿qué es? Ponerle misoprostol para que arranque el trabajo de parto. Sí, pues tengo que hacer eso. Reposo en cama. El reposo lo indican generalmente las pacientes con RPM para que la paciente no esté perdiendo líquido por todo el camino. El reposo relativo lo hacen por eso. Ya, el que está completamente contraindicado es lo que es los tocolíticos. Acuérdense, solamente tocolíticos en fetos menos de 34 semanas que estoy buscando lo que es la maduración pulmonar. ¿Ya? Y estas preguntas son 2 preguntas del MIR, que generalmente si ustedes buscan, sería bueno que busquen los bancos de preguntas del MIR, que son preguntas desarrolladas, que no solamente les dan la respuesta, sino les explican el porqué. Por ejemplo, esta pregunta: una gestante de 36 semanas que ingresa por rotura prematura de membranas de 10 horas de evolución. No está en trabajo de parto y tiene signos de infección. ¿La conducta más adecuada cuál sería? A. Manejo expectante, cesárea, maduración pulmonar con corticoides, antibiótico, tocolisis. Finalización de la gestación con profilaxis antibiótico para el estreptococo del grupo B, o inducir el parto únicamente si presenta signos de infección. ¿Cuál creen que sea la opción correcta de esto? Esa es una pregunta de España, y en España, por si acaso, a todas las gestantes les hacen cultivo de secreción vaginal, justamente para explotar lo que es el estreptococo. Acá no lo hacemos, pero sí sería lo ideal. En este, ¿cuál creen que sea la respuesta? La A, manejo expectante haría, no, ¿verdad? Vamos descartando. La A no haría un manejo expectante porque tiene más de 34 semanas. La cesárea, ¿por qué haría cesárea? Excepto que en la pregunta me digan algo más de la paciente, que el feto esté en pelviana, algo así, sería diferente. Pero si no me dicen nada, no tengo que suponer nada. Maduración pulmonar, nada que ver, ¿verdad? Inducir el parto únicamente si presenta signos de infección, no, tiene más de 36 semanas y ha roto bolsas. En este caso, la respuesta más correcta, así no sepan muchas cosas, es la D, ¿verdad? Así no sepan más o menos, se dicen no. Yo me acuerdo más o menos de lo que he visto en la clase y me han dicho que no, en este tipo de pacientes más de 36, más de 34 semanas acaba el embarazo. ¿Ya? Y en este caso, como es una pregunta española, sí está indicado lo que es el cultivo para el estreptococo del grupo B, pero por lo que es española la pregunta. ¿Ya? La siguiente pregunta es: la gestante de 32 semanas con 3 días, ingresada por rotura prematura de membranas de 5 días de evolución.
¿Ya? Les he puesto dos casos como diferentes, uno más de 34, uno menos de 34 semanas y uno asintomático y otro asintomático, para que vean la diferencia en el manejo. En esta paciente ya completó la pauta de evaluación pulmonar felizmente y presenta temperatura de 38 grados, tomada en 2 ocasiones, leucocitosis de 16.500 a pesar de que no paracetamol cada 6 horas. Señale cuál de los siguientes criterios no le permitiría confirmar la presencia de una poliomielitis. Primero, chicos, ¿qué haría con esta paciente? Acabar el embarazo, ¿verdad? Se acaba el embarazo de forma inmediata, por más que tenga 32 semanas, acabamos el embarazo. Si no hubiera recibido maduración pulmonar, póngase, igual acaba el embarazo porque hay mayor riesgo de infección. Si ya tiene una desviación izquierda, tiene 16.500 leucocitos, está con temperatura, pesa paracetamol, está con una infección fuerte. Entonces, mantener más el embarazo hay mayor riesgo de que se infecte la mamá y se infecte el feto. Ya, eso sí, si el caso clínico va dirigido a qué van a hacer. Entonces, sería acabar el embarazo. Si la paciente tiene condiciones para parto vaginal, en buena hora. Y si no tiene condiciones para parto vaginal, se acaba el embarazo por vía alta, o sea, por vía cesárea. Ahora, ¿cuál de los siguientes no es un criterio de Corio? A ver, ¿cuáles son? Intraepitelio uterina, PCR elevado, frecuencia cardíaca fetal mayor de 170 o frecuencia cardíaca materna mayor de 110. ¿Cuál dijimos que no era? ¿Se acuerdan? La PCR, ¿verdad? La PCR no está dentro de los criterios de Gibbs. Y acá está justamente como lo explican. Tanto los demás, los criterios de Gibbs, son todos los demás. Intraepitelio uterina, lo que es frecuencia cardíaca materna mayor de 110, frecuencia cardíaca fetal mayor de 170, están en los criterios de Gibbs. En cambio, PCR no está asociado a eso. ¿Ya? Con eso, chicos, acabaremos la clase de RPM. Esa es la bibliografía de lo que hemos sacado, lo que es el Williams, el GAN.